Gloria al Señor Jesús. Amén. Bueno, mis hermanos, presento mi saludo en el nombre del Señor Jesucristo a cada uno de ustedes. Amén. Amén. Dándole las gracias una vez más al Señor Jesús, porque Él nos permite, amén, esta preciosa tarde de podernos reunir con un único propósito y con un único fin. Amén. De alabar y glorificar y exaltar su nombre. Amén. Bueno, también le damos la bienvenida a los amigos. Amigos por ahí, bienvenidos a este lugar. La verdad que es de bendición poder contar también con la presencia de cada uno de ustedes. Amén. Bueno, mis hermanos, les invito a que abramos allá las Sagradas Escrituras y lo vamos allá en el libro de San Juan, a Juan capítulo 6, mis hermanos. Gloria al Señor Jesús. Amén. Bueno, la verdad que es honroso, amén. Lo que el Señor nos ha permitido hacer hasta este momento, amén. Y en esta tarde nos hemos reunido no para realizar un culto más. No, mis hermanos, no es ese el propósito. Amén. Bueno, mis hermanos, vamos a leer y ustedes siguen allí la lectura, San Juan capítulo 6, verso 25. Y dice así la palabra del Señor Jesucristo. Y hallándole al otro lado del mar, le dijeron: Rabí, ¿cuándo llegaste acá? Respondió Jesús y les dijo: de cierto os digo que me buscáis, no porque habéis visto las señales, sino porque comisteis el pan y os saciasteis. Trabajad no por la comida que perece, sino por la comida que a vida eterna permanece, la cual el Hijo del Hombre os dará, porque a este señaló Dios el Padre. Entonces le dijeron: ¿qué debemos hacer para poner en práctica las obras de Dios? Respondiendo Jesús y les dijo: esta es la obra de Dios, que creáis en el que Él ha enviado. Le dijeron entonces: ¿qué señal pues haces tú para que veamos y te creamos? ¿Qué obras haces? Nuestros padres comieron el maná en el desierto, como está escrito: pan del cielo les dio a comer. Y Jesús les dijo: de cierto os digo, no os dio Moisés el pan del cielo, mas mi Padre os dará el verdadero pan del cielo, porque el pan de Dios es aquel que descendió del cielo y da vida al mundo. Le dijeron: Señor, danos siempre de este pan. Jesús les dijo: yo soy el pan de vida. El que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Aleluya. Hermanos, estamos dándonos un gloria a Dios. Jesús, el pan de vida. Amén. Amén. La verdad que podemos encontrar en este pasaje que el Señor Jesús, después de haber alimentado, para que entendamos un poco el contexto en el que se dio todo este pasaje, toda esta situación, el Señor Jesús acababa de alimentar a 5,000 personas. Lo leíamos inicialmente, iniciando el servicio, ¿cierto? Veíamos que el Señor había hecho un milagro, ¿sí? Grande, ante toda la multitud que le seguía, ¿cierto? Encontrábamos que el Señor alimentó a más de 5,000 personas solo con ¿qué? 5 panes y 2 peces. Amén. Y las multitudes buscaban en ese momento aprender al Señor y hacerle rey. Amén. Amén. Y para que entendamos un poco más cuál era la pretensión que ellos tenían acerca del Señor Jesús,
era porque ellos en ese momento estaban bajo el yugo o el dominio de un imperio que en ese entonces era el Imperio Romano. Amén. Entonces, ellos yacían de ese yugo y estaban afanosos porque el libertador llegara y hubiera una persona que les trajera libertad, amén, que los pudiera liberar de ese yugo romano. Y ellos veían en el Señor, ¿sí?, todas esas cualidades, veían esas capacidades y aún veían las señales que el Señor estaba haciendo. Pero eso a ellos no les convencía, amén, acerca de que Él pudiera ser el Hijo de Dios, el Mesías. Amén. Por eso ellos, cuando el Señor hace este milagro grandioso allá, el Señor envía a sus discípulos que vayan adelante y que vayan, cruzan el mar y van a Capernaum, y el Señor no va con ellos, sino que Él se aleja, dice la palabra, al monte a orar. Y las personas pues se recuestan y descansan esa noche, y al despertar el día siguiente pues no encuentran al Señor. Y salen en busca del Señor Jesús y sus discípulos, pero ya no los encuentran. Y al ver ellos esta situación empiezan a buscar al Señor. Y cruzan también el mar y llegan a Capernaum y encuentran al Señor Jesús, y se sorprenden porque cuando ellos llegan allá, ya el Señor estaba allá, y por eso le preguntan: bueno, Señor, ¿cuándo llegaste? ¿Cómo llegaste aquí? Pero el Señor ya conocía el corazón de ellos, y el Señor conocía la intención con la que ellos lo estaban buscando. Amén. Por eso el Señor les dice de esta manera: de cierto os digo que no me buscáis, no porque habéis visto las señales, sino porque comiste el pan y los saciaste. Amén. Ellos no estaban buscando al Señor Jesús por las señales que habían visto que el Señor hasta ese momento había hecho. ¿Sí? El Señor hasta ese momento había hecho muchos milagros, pero aún así ellos no le buscaban por eso. Ellos estaban buscando al Señor con otra intención, buscando ¿qué, mis hermanos? Un beneficio personal, un beneficio físico. Y por eso el Señor les habla de esta manera. Por eso el Señor les exhorta y les dice: trabajad no por la comida que perece. Mire con lo que el Señor aquí les hace hincapié en esto: trabajad no por la comida que perece, sino por la comida que a vida eterna permanece, la cual el Hijo del Hombre os dará, porque este señaló Dios el Padre. Mis hermanos, nosotros en esta noche podemos hacernos esta pregunta, y aún los amigos de pronto han venido porque alguno los invitó, o de pronto porque han oído de que aquí hablan del Señor Jesucristo, y de pronto a algunos les gusta cómo cantan aquí en este lugar y cómo adoran a Dios. O de pronto hay algún amigo que está pasando por alguna situación difícil y ha venido a buscar, a refugiarse o a buscar ayuda del Señor Jesús. Amén. De pronto tiene un problema o una enfermedad, no sabemos. El Señor Jesús sí conoce la situación de cada uno de nosotros, mis hermanos. ¿Por qué nosotros nos hemos acercado al Señor Jesús? ¿Con qué intención, mis hermanos, usted y yo lo hemos hecho? Amén. Y el Señor aquí nos dice: trabajar por la comida, por el pan. Hermanos, el pan es algo esencial para la vida del ser humano. Sin ese alimento terrenal o material o físico, como le queramos decir, el ser humano no puede sobrevivir. Físicamente no puede vivir. Es indispensable ese alimento. Amén. Amén. Pero el Señor le dice que aún hay un pan
mucho mayor, mucho más importante que ese. Amén. Gloria a Dios. Y es un pan espiritual. Amén. Y el Señor les dice y les presenta quién es ese pan y cuál es ese pan. Amén. Amén. Entonces, ellos en este momento querían hacerle rey al Señor Jesús, pero el propósito de hacerle rey al Señor Jesús era para que les trajera un beneficio, era para que el Señor les solventara las necesidades físicas que ellos en ese momento tenían. Pues claro, mis hermanos, si el Señor Jesús acababa de alimentarles a 5,000 personas, les había llenado el estómago solo con 5 panes y 2 peces. Imagínense, dirían, no, aquí ya nosotros que nos solucionaron todos los problemas, nos alimenta, nos sana de las enfermedades, levanta a nuestros muertos, echa fuera a los demonios. No, aquí tenemos ya solucionado todos nuestros problemas. Y así muchas veces nosotros nos enfrascamos en nuestra vida de esa manera, mis hermanos. Solamente y muchas veces nos acercamos al Señor Jesús en esos momentos difíciles o buscamos del Señor Jesús porque necesitamos un favor de parte de Él para con nosotros. Amén. Amén. Estos hombres que buscaron al Señor Jesús no eran ningunos incrédulos. ¿Sí? No eran ningunos incrédulos. Era gente preparada, gente que conocía, amén, de la palabra, que conocía las Escrituras. Amén. Pero su mirada no estaba puesta en lo espiritual. Su mirada estaba puesta en lo material y que podían ellos aprovechar del Señor Jesús. Amén. Por eso el Señor les dice que, aleluya, gloria al Señor Jesucristo. ¿Cuánto trae alabanza para el Señor Jesucristo? Entonces dice la palabra que ellos le dijeron, ¿qué debemos hacer para poner en práctica las obras de Dios? O sea que ellos aquí querían como ayudarle al Señor Jesús. Amén. Aquí ellos querían decirle al Señor, bueno, nosotros qué podemos hacer, ¿sí?, para poder hacer eso que tú dices. ¿Qué podemos nosotros aportar? Pero el Señor les dice, y yo creo que es una respuesta que ellos no esperaban, ¿cierto? El Señor le dice, esta es la obra de Dios, que creáis en el que Él ha enviado. O sea, lo único que ellos tenían que hacer para poder recibir ese pan de vida que el Señor Jesús les estaba hablando en ese momento, era que creyeran en Él. Amén. Pero ellos no esperaban esa respuesta del Señor Jesús. Ellos estaban acostumbrados a otras cosas. Ellos creían que el Señor tal vez necesitaba la ayuda de ellos, y eso hirió también su orgullo y su ego. Amén. Ellos creían que el Señor los estaba despreciando en ese momento, porque el Señor les dice, no tienen que hacer absolutamente nada. No deben poner ni hacer ningún esfuerzo, solamente deben creer. Amén, en el que les envió. Amén. Y sigue diciendo la palabra, le dijeron entonces, ¿qué señal pues haces tú para que veamos y te creamos? ¿Qué obras haces? O sea, ya aquí ellos han entendido que el Señor Jesús no va a acceder a sus pretensiones con las que ellos andaban buscando. Ya ellos habían entendido y tenían claro eso.
Por eso le hacen al Señor entonces estas preguntas, ¿sí? Pero lo hacían solamente para tentarle, porque ellos ya habían visto bastantes señales, ellos ya habían visto los milagros que el Señor había hecho. Amén. Y por eso le siguen diciendo: nuestros padres comieron del maná en el desierto, como está escrito, pan del cielo les dio a comer. Entonces ellos seguían todavía con esa mente limitada. Amén. Ellos solamente seguían viendo la parte física. Y ellos dicen: no, pero nuestros padres comieron ese pan del cielo, el que comieron allá en el desierto, ¿sí? El que Moisés en su entonces le dio a comer al pueblo. Y Jesús les dijo: de cierto digo, no os dio Moisés el pan del cielo. El Señor les aclara eso. Amén. Mas mi Padre os dará el verdadero pan del cielo. Porque ese pan del que ellos hablaban era un pan, era un alimento perecedero, ¿sí? Era un pan pasajero. Pero ese pan o ese alimento que el Señor en ese momento les estaba explicando era espiritual. Amén. Era un pan que al aceptarlo y recibirlo en la vida de ellos, amén, no volvían a tener hambre, jamás. Amén. Y que además de ello iban a tener vida eterna. Pero ellos aún seguían sin entender lo que el Señor les estaba explicando. En nuestros días, mis hermanos, las gentes o el ser humano se apara solamente por atender sus necesidades físicas. Amén. Sí. Y en esta noche estamos en un culto de obra social. Amén. Y sí, claro, mis hermanos, mientras nosotros estemos aquí en esta tierra y en este cuerpo material, vamos a tener necesidades físicas. Pero el Señor nos pide que no nos enfoquemos tanto en preocuparnos y en atender esas necesidades físicas, ¿sí? Que muchas veces nos apartan de la verdadera necesidad que tenemos, y es la espiritual. Amén, mis hermanos. Porque esos afanes nos llevan a olvidarnos de cuál es el verdadero propósito para el cual Jesucristo nos ha llamado. Amén. Eso es lo que el Señor en su momento le explicaba, pero ellos seguían sin entender. El Señor sigue diciendo: porque el pan de Dios es aquel que descendió del cielo y da vida al mundo. ¿Y quién era ese pan que había descendido del cielo? No estaba hablando del maná que comieron allá en el desierto. Amén. Estaba hablando de Él mismo, mis hermanos. Amén. Estaba hablando de Él mismo. Y el Señor sigue diciendo: porque el pan de Dios es aquel que descendió del cielo y da vida al mundo. Entonces le dijeron: Señor, danos siempre de ese pan. O sea, todavía aún a esa altura de la conversación, aún a ellos todavía no seguían sin entender lo que el Señor Jesucristo les hablaba y lo que el Señor Jesús les quería dar a entender. Entonces ellos querían y le dijeron: no, Señor, síguenos dando de ese pan, o sea, síguenos alimentando. Ellos todavía tenían esa visión de lo físico, de lo terrenal, mas no de lo espiritual. Amén. ¿Cuál es el verdadero motivo de buscar al Señor Jesús, mis hermanos y amigos? ¿Cuál es el verdadero motivo por el cual nosotros nos hemos acercado al Señor Jesucristo? Amén. ¿Cuántos dan alabanzas al Señor Jesús? Gloria a Dios. ¿Cuál es nuestra preocupación principal, mis hermanos y amigos? ¿Cuál es?
Amén. Ese pan del cielo. Amén. Porque Él mismo, mis hermanos, siendo Dios, se despojó, dice la palabra. A sí mismo. Amén. Para venir en rescate por usted y por mí. Amén. Para librarnos, mis hermanos, de la esclavitud y del yugo del pecado. Amén. Y para que usted y yo podamos acceder a esa salvación maravillosa. Amén. Gloria al Señor Jesús. Y el Señor aquí les confirma y les dice: yo soy el pan de vida, y el que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Amén. Y vemos, mis hermanos, cómo las personas hoy en día corren para un lado, corren para el otro, desesperados, angustiados, buscando solución a sus problemas, a sus dificultades, a las situaciones por las que están atravesando. Amén. Pero la solución está en Cristo Jesús. Amén. El ser humano solo se preocupa y se esfuerza solo por adquirir beneficios en esta tierra, en lo terrenal. Amén. Y allí enfocan todas sus fuerzas, pero el Señor nos está diciendo: no trabajes por ese pan que perece. No enfoques todas tus fuerzas en ese pan que perece. Mi hermano, no nos enfoquemos y nos desgastemos en ese pan que perece, con todo aquello material que un día en esta tierra tendrá que quedarse. El día que el Señor nos llame, todo aquello que hayamos adquirido, todos aquellos bienes materiales y todos aquellos logros aquí en esta tierra se quedarán. Todo aquello por lo que usted y yo muchas veces nos hemos esforzado, todo aquello quedará aquí. Sus bienes, su casa, su carro, su finca, bueno, todas aquellas propiedades que usted tenga, su negocio, aún su familia, su esposa, su esposo, sus hijos, todo aquello quedará aquí en este mundo. Los títulos académicos, los logros, los reconocimientos, allí quedarán colgados en una pared. Porque cuando partamos a la vida eterna, eso que hayamos conseguido y por lo cual nos esforzamos muchas veces, y por lo cual, mis hermanos, muchas veces cambiamos al Señor Jesús. Porque si hay, mis hermanos, y tenemos que hablar claro, muchas veces nosotros le damos más importancia a las cosas terrenales que a las espirituales. Amén. Y resulta y pasa que esas cosas terrenales y todo aquello de lo que venimos hablando no nos van a acompañar cuando nosotros partamos a la eternidad. Lo que nosotros aquí vivimos, comparado con lo que vamos a vivir en la eternidad, yo creo que no es comparado ni con segundos, mis hermanos. Creo que si lo comparamos con segundos sería mucho. Amén. Y entonces nos desgastamos en ello y no nos enfocamos en lo que el Señor Jesús nos está ofreciendo. Amén. Y no nos enfocamos en lo para lo cual el Señor Jesús nos ha llamado. Amén. Y descuidamos nuestra vida espiritual. Y a veces nos cuesta, mis hermanos, nos cuesta venir a llenarnos del Señor Jesús. Nos cuesta doblar nuestras rodillas para buscar ese acercamiento y esa comunión con el Señor Jesucristo. Amén.
Y eso es lo que el Señor, eso es el perdón. El Señor Jesús quiere, mis hermanos, que nosotros entendamos, amén, que lo más importante es que nosotros coloquemos al Señor Jesucristo en el lugar que Él se merece. Amén. Y que le reconozcamos en todo nuestro actuar. Amén. Que le demos lo que a Él le corresponde. Amén. Y cuando, mis hermanos, nosotros hacemos eso, estamos poniendo por obra su palabra. Amén. Estamos obedeciendo su palabra. Amén. Estos hombres aquí querían solo sacar beneficios del Señor Jesús, beneficios materiales, solamente beneficios propios. Querían solventar una necesidad a costa del Señor Jesús. Pero usted y yo, mis hermanos, no nos hemos acercado al Señor Jesús porque necesitábamos un beneficio material, ¿cierto, mis hermanos? El Señor nos encontró y nos encontró en una situación crítica. Amén. Una situación lamentable para el ser humano. Y hoy tenemos que agradecerle mucho al Señor Jesús. Amén. Amén. Porque el Señor les decía, yo vengo a liberarlos. Pero ellos creían y veían, era una visión política. Bueno, el Señor Jesús se nos va a liberar aquí de la esclavitud de los romanos, del yugo del imperio romano. No. El Señor venía a ofrendar su vida en la cruz del Calvario para hacernos libres del pecado. Amén. ¿Cuántos dan alabanzas al Señor Jesús? Entonces, mis hermanos, aquellos hombres estaban acostumbrados a escuchar de los profetas que debían colocar su fe en aquel que los había enviado. Pero cuando se encuentran con el Señor Jesús les cambia el discurso, que debían poner su fe y creer en Él. Y ellos, eso para ellos era una locura. ¿Cómo así que este hombre quiere que pongamos nuestra fe y que creamos en Él? Porque es que ellos no lo veían como el enviado de Dios, como el Mesías. Por eso a ellos les costaba en ese momento aceptarlo, mis hermanos. Amén. Y como les decía, que no les gustó que el Señor los colocara o le diera más importancia a los gentiles, a las prostitutas, perdón, a los publicanos, no a los gentiles, que a ellos. ¿Cómo es que este hombre, amén, le da más importancia a ellos que a nosotros? Porque ellos creían que como estaban haciendo las cosas, las estaban haciendo bien. Pero el Señor Jesús viene, amén, para revertir todo eso y para enseñarles cuál era el verdadero camino y cómo era que debían ellos actuar, amén, y en quién era que ellos debían creer y poner su fe. Gloria al Señor Jesús. Mis hermanos, no basta con acercarnos al Señor Jesucristo, amén, porque usted, para saciar su hambre física, ¿sí?, usted trae el alimento, pero no basta con eso. Usted no con mirar el alimento usted sacia su hambre, usted debe consumirlo. Yo quiero decirle en esta noche, no solamente basta venir aquí a este lugar, no solamente basta con venir al culto y oír la palabra de Dios,
Amén. Debemos digerir, debemos consumir, recibir esa palabra y ponerla por obra, mis hermanos. Porque si solamente usted se acerca, pero no recibe esa palabra con agrado y no la pone por obra, mis hermanos, no estamos haciendo nada. Amén. El Señor quiere que nos acercamos, pero que recibamos esa palabra con humildad en nuestros corazones y que además de ello la colocamos por obra, mis hermanos, para que pueda tener un efecto, mis hermanos, en nuestra vida y para que nosotros podamos entablar una relación cada día más íntima con el Señor Jesús. Amén. Y que esa relación nos ayude a crecer cada día más espiritualmente. Amén. Gloria al Señor Jesús. ¿Cuántos han traído alabanzas para el Señor? Bueno, mis hermanos, yo creo que el Señor Jesucristo quiere que cada día nosotros nos esforcemos. Amén. Que nos esforcemos cada día más por cuidar nuestra vida espiritual. Amén. Y que ese pan de vida que usted y yo hemos recibido, amén, porque nosotros hemos recibido al Señor Jesucristo en nuestra vida. Amén. Nosotros hemos recibido ese pan espiritual, amén, que conduce a vida eterna. Mis hermanos, y no solo basta recibirlo, como le decía, no solamente basta acercarnos al Señor Jesús, amén, sino que tenemos que perseverar, mis hermanos. Tenemos que perseverar todos los días de nuestra vida, amén, para poder obtener, amén, ese galardón por el cual tanto usted y yo anhelamos un día tener. Amén. Bueno, mis hermanos, les invito a que estemos en pie. Amén. Y así vamos a darle gracias al Señor Jesús, porque Él es bueno, mis hermanos. Amén. Y Él quiere, amén, que nosotros cada día podamos entender y hacer una diferencia entre lo que es prioridad para nuestra vida espiritual como lo que no es tan prioritario, amén, para nuestra vida. Amén. Que cada día nosotros podamos crecer y anhelar las cosas espirituales, porque la victoria está en ellos, mis hermanos. Amén. Si nosotros nos esforzamos por las cosas materiales, de nada sirve. Amén. Eso no nos fortalece. Y en el momento de que venga la dificultad y el problema, de nada nos van a servir. El único que nos puede guardar se llama Jesucristo el Señor. Amén. Él es el único que nos puede fortalecer para nosotros hacerle frente a las dificultades que se nos puedan venir. Oremos, mis hermanos. Bendito Dios y Padre Celestial. Amado Señor, en esta hora, Rey soberano, te damos gracias, Señor, una vez más, porque tú nos has permitido, oh Padre Santo, oír tu palabra. Ayúdanos, Padre Santo, fortalécenos. Edifícanos cada día, Señor, por esa senda correcta, Señor Jesucristo. Nútrenos a través de este alimento espiritual, Señor Jesucristo, y que podamos crecer, Señor Jesús, espiritualmente, para que, Señor, así podamos obtener la victoria, Dios bendito, ante la dificultad y el problema, ante las adversidades que se nos puedan presentar. En tu nombre santo, Señor Jesús. Aleluya. Amén.